Bueno, la esterilización son mecanismos que empleamos en el laboratorio que son sumamente importantes. Importantes, en primer lugar, por proteger la salud de quienes trabajan en el laboratorio. Y en segundo lugar, importantes porque tenemos que garantizar que los estudios que se hacen en el laboratorio realmente demuestren que aquel microorganismo que estamos ubicando en un estudio corresponda a la muestra biológica que vamos a analizar y que no haya una contaminación por microorganismos que pudieran estar en el falsos, ¿no? Entonces, hay dos. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio por los microorganismos, allí justamente son aquellos que se van a encontrar en el medio ambiente, ¿no? Que puedan caer al recipiente del cultivo y que conjuntamente con la muestra puedan desarrollarse. Entonces, es justamente lo que va a ser favorable. Y favorable en el sentido de que van a permitir un crecimiento y desarrollo correcto de los microorganismos que nosotros vamos a estudiar. En condiciones desfavorables, diríamos, las condiciones favorables es que justamente existan microorganismos dentro del laboratorio y que contaminar nuestro trabajo o contaminarnos a nosotros o infectarnos a nosotros. Entonces vamos a realizar procesos de desinfección y esterilización. Cuando hablamos de desinfección, el propósito es fundamentalmente eliminar lo más que se pueda, o el término más correcto es disminuir la presencia de microorganismos a niveles tan bajos que su presencia no va a peligrar la vida de las personas. Sin embargo, no estoy hablando de que haya una eliminación absoluta de los microorganismos, porque pueden quedar algunos, y específicamente, por ejemplo, las esporas, ¿no? Y que esas esporas, encontrando un ambiente favorable, puedan proliferar y convertirse en células vegetativas capaces de multiplicarse y capaces de alterar cualquier estudio microbiológico. Entonces, la desinfección debe realizarse por medios físicos o químicos, y lo que va a hacer, como mencioné, es justamente eliminar la fase vegetativa, es decir, aquella célula que es capaz de multiplicarse y ocasionar daño, ¿no? Eso es lo que realiza un microorganismo en su fase vegetativa. Y pueden ser de dos tipos. Uno, desinfectantes, que habíamos ya, recuerden, en las clases teóricas yo había conversado sobre ello, en la cual se utiliza sobre superficies inanimadas porque son sumamente tóxicos. Y los antisépticos, que se utilizan sobre superficies animadas porque no son tan tóxicos, sino van a dañar. Por ejemplo, cuando hablábamos de antisépticos, eran los colutorios, que eran esas soluciones que usábamos en la boca para poder eliminar, o aquellos que podíamos usar en desinfectar las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos son muy importantes y, como repito, tratan de eliminar en lo más posible, pero a estructuras definitivamente vegetativas. En cambio, la esterilización, que generalmente es un mecanismo muy especial, porque cuando hablamos de esterilización es que va a inactivar o va a destruir tanto en su forma vegetativa como en la espora. Y el único mecanismo que logra este propósito es la autoclave. O sea, es un mecanismo físico que es la autoclave. Porque la parte química no usamos en la autoclave ningún compuesto químico, sino se suma simplemente temperatura y presión para lograr eliminar a esas estructuras que son las esporas, ¿no? Recuerdan ustedes que era una bacteria que tenía, gracias a Dios, no todas las bacterias, que tenía esta capacidad de, en una parte de ella, que podría ser un extremo, en algunos tipos de bacterias, que forman la espora aquí al medio, y que empezaba a incluir dentro de esta estructura el genoma, rodeándolo de varios elementos que conformaban una estructura tan firme,
que podía proteger a este genoma alojado internamente, tolerando temperaturas, tolerando no nutrirse, tolerando desecación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un mecanismo importante que logra destruir ya en este momento sí decir ninguna estructura que pudiera estar viva o que pudiera estar viva en cualquier elemento que queramos esterilizar. Esto es lo más importante de la esterilización. ¿Y cuáles son los métodos? Como agentes físicos tenemos el calor, que van a ser diferentes temperaturas que pueden graduarse en el horno Pasteur. Nosotros podemos medir cuánto queremos, qué queremos esterilizar. Siempre empleamos la palabra esterilizar, por si acaso, ¿eh? ¿Qué queremos esterilizar y qué temperatura vamos a utilizar? Luego tenemos la radiación, que es la radiación UV, que puede ser un aparato como este, donde queramos introducir, pero generalmente cuando hacemos este tipo de esterilizaciones que colocamos en un laboratorio, es un fluorescente que se coloca en alguna parte de la pared, que el objetivo fundamental de esta esterilización es el ambiente, ¿no? Es el ambiente. Y luego tenemos otro agente que es mecánico, celulosa, que permite la filtración, que son generalmente usamos medidas a través de los otros mecanismos y que van a pasar a través de él. Y estas capas de celulosa no permiten pasar ni siquiera virus. O sea, imagínense cuán pequeñitos son estos poros que sí logran pasar los compuestos que queramos esterilizar, más no organismos que pudieran ocasionar enfermedad. Como agentes físicos, entonces, tenemos el calor y a través de él el calor húmedo y el calor seco. Y en el calor húmedo está la ebullición, que tiene que alcanzar temperaturas bastante grandes para lograr este propósito. Y recuerden que en la playa la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados y a nivel de aquí de Arequipa alcanza menos temperatura para lograr ebullir, y cuando estamos todavía a nivel de las alturas aún menos, ¿no? Entonces a veces hay unas sales especiales que se agregan al líquido para permitir que haya un incremento de la temperatura y que alcance incluso a 100 grados e incluso más de temperatura, ¿no? Y con eso se logra realmente una esterilización buena que garantice que no va a haber la posibilidad de infectarse, ¿no? El calor seco es el horno Pasteur. Es el horno que es muy parecido al horno que tenemos en casa, que se puede graduar temperaturas y tiempos, y que en él podemos esterilizar materiales de vidrio o de fierro, o sea, de metal, y de esa manera lograr la esterilización. No pondremos plástico, no pondremos madera o papel, porque esto podría encenderse, ¿no? El calor húmedo, ¿qué es lo que hace? El calor húmedo lo que va a hacer fundamentalmente es coagular y desnaturalizar las proteínas, ¿no? Y es justamente lo que se logra con este propósito, con agua, que no debe ser agua que hierva, el que va a lograr este propósito de desnaturalizar. Y allí podemos esterilizar pues muchas cosas, ¿no? Porque el calor no va a desintegrar estructuras, salvo a veces uno mete al agua unos plásticos bien chuscos, entonces se deforman. Pero en general no, puede esterilizarse madera, puede esterilizarse vidrio, puede esterilizarse cualquier tipo de este material. El calor húmedo es la ebullición, como había mencionado. Se necesita una olla y una cocina para permitir mejorar la contaminación que pudiera existir. Y hay algo muy importante aquí, por ejemplo, esta olla, que ya es como una olla de autoclave, donde es como una olla a presión. Claro que aquí además está adicionado este manómetro que va a medir la presión, y también sabemos que la temperatura va a alcanzar niveles bastante grandes. Esto es muy importante. Existe este depósito que no es tan grande, que puede haber unas
postas, pues, va a existir. Lo único que va a ser el fuego directo a través del flameado, donde podrían esterilizar algún material, como por ejemplo para poder esterilizarlo, ¿no? Entonces, o el guantes, pero con mucho cuidado, no alcanzando temperaturas muy largas y tal vez por tiempos más largos. Por tiempos más largos para poder esterilizar, porque no había otra forma de esterilizar. La ebullición entonces es muy importante con estos incrementos de temperatura que se podría hacer. La tindalización es cuando la temperatura se eleva y se baja, se eleva y se baja, y en eso que se baja, las células, las esporas que pudieran estar allí, podrían volverse vegetativas. Entonces, en varios en procesos que se va haciendo de esa manera, entonces y se puede lograr eliminar incluso las esporas, ¿no? Permitiendo que las células, las esporas, por ejemplo, en un material que tenga nutrientes, se vuelvan a células vegetativas, porque están encontrando un medio propicio para despolarizarse, o sea, pues, quitarse la cáscara y volverse la célula vegetativa. Entonces se agota la presencia de ellas. La pasteurización es mantener la temperatura baja, pero por tiempos bastante largos, logrando igualmente de esa manera eliminar cualquier microorganismo, incluso las esporas, ¿no? Pero son procedimientos mucho más largos, a diferencia de la autoclave. Y nosotros tenemos aquí una autoclave justamente, ¿no? Donde va a haber calor y va a haber presión. Entonces este aparato, justamente aquí están los matraces con los medios de cultivo, y aquí se ve, se cierra, es un cierre hermético con una escotilla que se coloca acá, y donde va a incrementarse la temperatura y va a incrementarse la presión. Una presión que alcanza a 121 grados centígrados en los casos que queremos esterilizar por 15 minutos, que es un tiempo más largo, y que podría incrementarse regulando el aparato a 130 centígrados por 7 minutos, ¿no? Pero además de esto va a alcanzarse una presión. Entonces, cuando alcanza una presión de una atmósfera, justamente la temperatura está a 121 grados centígrados, y vamos a usar 15 minutos de tiempo para que esto esterilice. A veces queremos hacerlo más rápido y aumentamos la presión a 1.5, la temperatura va a subir a 126, y el tiempo puede ser más o menos de 10-11 minutos. Y con 2 atmósferas de presión, la temperatura sube a 134 y el tiempo a 7 minutos. Ojo, no quiero decir que con este valor y con este valor pueda haber menor riesgo de esterilización que este de aquí. No. Lo único es exactamente igual el mecanismo. Lo único que se está logrando es reducir el tiempo. Si tengo mucha prisa de poder necesitar, por ejemplo, no creo que necesitemos tan rápido cultivar, pero sí se podría necesitar, por ejemplo, este aparato está en las salas quirúrgicas, en los centros quirúrgicos de las salas de operación, y de pronto se acabó la ropa o todo el material para hacer una cirugía, y es una cirugía de urgencia, es que no empleamos rápido a operar, el paciente se puede morir. Entonces se puede programar para que ese proceso se reduzca en el tiempo, que 7 minutos pueden ser muy importantes para salvar la vida de una persona. Entonces se ajusta la programación de esa manera y podemos obtener una esterilización en menor tiempo. Como agentes físicos, entonces está el calor seco por el flameado, este mechero de Bunsen que tenemos en los laboratorios, donde utilizamos muy frecuentemente este tipo de esterilización, donde colocamos el asa de cole o la aguja de cole para esterilizar todos aquellos instrumentos que vamos a necesitar nosotros a cultivar, ¿no? Y también colocamos ahí al lado, donde siempre encendemos nuestro mechero, muy cerca a donde vamos a hacer todos los procedimientos para esterilizar. Siempre lo hacemos así. La incineración es otro proceso
generalmente se encuentran a nivel de los hospitales, ¿no? Las partes posteriores de los hospitales o en un lugar donde no hay mucho tránsito. Hay un horno enorme, gigante, que es el incinerador, donde quemamos todos los materiales que hemos usado y que ya no los vamos a volver a reusar. Todo lo que no se va a reusar debe quemarse. Desde gasas, apósitos, jeringas, todo lo que ya no se va a usar se quema, ¿no? Entonces hay algunos hospitales, los hospitales grandes son los que tienen estos dispositivos. En cambio, las clínicas no, ni los centros de salud, ni las postas. Entonces, todas estas personas tienen que guardar todo este material en estas bolsas rojas que luego se deben llevar hay dos lugares específicos que creo que se los mencioné en la clase, que quedan en Mariano Melgar y otra en Cerro Colorado, donde uno lleva, por ejemplo, cuánto pesa esa bolsa, ¿no? Primero va una balanza, la pesan y luego ya por peso es que se paga para que puedan esterilizar. Entonces, luego que hemos llevado, ellos verifican el peso, entonces nos dan una constancia clínica tal, trajo 10 kilos de material para esterilizar, para incinerar, y nos sellan, nos firman, y eso hay que guardarlo, porque luego los del Ministerio de Salud van haciendo las inspecciones en las clínicas, en las postas, en los consultorios, etcétera, etcétera, lugares donde procedimientos, realización de procedimientos. Entonces, eso es un documento muy importante que se debe presentar. También existe el aire caliente, que es una estufa microbiológica muy importante, que en realidad es el horno, ¿no? Es el horno donde colocamos también, dependerá qué material voy a meter allí. Generalmente va a ser vidrio o metal. Por 1 hora, 160 grados, por 40 minutos voy incrementando la temperatura. Miren, voy incrementando. Y tengo que tener cuidado, por ejemplo, con qué materiales voy a meter ahí, como el papel, por ejemplo, el cartón. No es bueno que se llegue a colocar allí. Como agentes químicos están los gaseosos, el óxido de etileno, como no gaseosos, los aldehídos, el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno y una serie de compuestos que hoy en día estamos utilizando para poder, sobre todo desinfectar, ¿no? Sobre todo desinfectar porque estamos en un momento en que podría estar todo contaminado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, niños? Doctora, sí, una consulta. Sí. ¿Quién eres? Hablo del Carpio. Arlet, ya conocía tu voz. No estaba segura, pero decías Arlet. Dime, Arlet. ¿Cómo podemos saber que un material no está bien esterilizado? O sea, ¿hay técnicas para comprobar que sí esté bien? Sí, sobre todo en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio. No, debe haber también debería haber. Existen unas cintas que se colocan cubriendo el material. Generalmente cuando nosotros esterilizamos en el laboratorio, todo lo protegemos. O sea, después de haber esterilizado, aún a veces ya para, digamos, rematar el esterilizado, por ejemplo, las placas Petri que vamos a usar, donde vamos a colocar el material, los medios de cultivo, van a colocarse unas cintas, ponemos fechas, por ejemplo, ¿no? Y también colocamos unas cintas especiales que la modificación del color de estas cintas nos indican que eso está contaminado, o sea, se cambia el color. Entonces ya no los usamos, ¿no? Eso no lo tenemos, por ejemplo, en el laboratorio aquí, porque generalmente esterilizamos el material casi unas horas antes de hacer los medios de cultivo, ¿no? Entonces de esa manera no tenemos cuidado. Pero en grandes laboratorios donde hay tanto material, sí colocan con estas cintas. Hay un videíto para que ustedes vean, pero modifica el color y esa modificación del color nos orienta a saber que estamos con un material que ya está contaminado. Bien, Arlet. Bueno, ahora vamos a hablar de los medios de cultivo.
muy importantes. Los medios de cultivo son sumamente importantes porque estos nos van a permitir en el laboratorio poder identificar aquel microorganismo que está ocasionando un problema. Entonces tenemos medios en los cuales, por ya el conocimiento y la investigación de mucho tiempo, podemos determinar cuáles son los requerimientos de estas bacterias que le permiten fuera poder crecer, ¿no? Y hacer el diagnóstico más específico, que es ya la parte científica de la investigación, de saber qué microorganismo es el que está ocasionando. Sin embargo, a pesar de que casi hemos agotado de investigar y de saber qué quiere, qué le gusta a esta bacteria para crecer, para que pongamos en ese medio de cultivo, existen bacterias como por ejemplo el Treponema pallidum, que hace tantos años que sabemos que existe y hasta hoy no se ha podido encontrar un medio de cultivo para que esta bacteria crezca. Que hacen los que preparan medios se han aburrido, se han cansado, ya no más, ya por gusto, o sea, no vamos a lograrlo, es definitivo, porque años y años, alguno que por ahí se le ocurren, a ver, este año voy a probar si es que con esto más va a crecer, nada, y no crece, y no crece, y no crece, y no crece, y ya sabemos que no crece, así que el diagnóstico ser utilizando otras formas para poder ejecutar, ¿no? Entonces, estos medios aportan a la bacteria fuera de nuestro organismo, porque nosotros pues somos un excelente medio de cultivo. Justamente porque somos un medio de cultivo, permitimos que estas benditas bacterias, virus, puedan utilizarnos para vivir, ¿no? Nosotros le damos todos los requerimientos, los macronutrientes y los micronutrientes que requiere la bacteria y el lado ambiental que requiere la bacteria con un pH y una oxigenación o no oxigenación, como de bacterias anaerobias. Nosotros le damos todos los ambientes en el cual estas bacterias pueden desarrollarse y crecer, ¿no? Entonces nosotros somos pues un medio de cultivo excepcional para ellas, para las bacterias, y le permitimos hasta hoy en día que sigan pudiendo vivir dentro de nosotros, ¿no? Que a pesar de, miren, vence más nuestro ofrecimiento a la bacteria para sobrevivir que nuestros mecanismos de defensa que podamos tener para destruirlos. Fíjense qué tan importante somos nosotros como medio de cultivo para lograr. Y eso es lo que se logra, ¿no? Que el medio de cultivo aporte a la bacteria lo que necesita para vivir. Y habrá requerimientos absolutos, y de hecho esos están justo lo que habíamos hablado nosotros de los macronutrientes, que son absolutamente necesarios para su supervivencia, porque aportarán todos los elementos necesarios para sobrevivir, ¿no? Habíamos dicho del carbono, del nitrógeno, del hidrógeno, etcétera, etcétera. Si ustedes recuerdan lo que habíamos hablado al principio de este curso, que las bacterias metabolizaban los nutrientes que estábamos aún ellos obteniendo en nuestro cuerpo hasta convertirlos en elementos. Y que a partir de esos elementos ellos tenían la capacidad, como son las proteínas, los carbohidratos, y que ellos podían formar glucosa, ácidos grasos o aminoácidos para esta elección. Y además requieren de elementos de micronutrientes que son los adicionales, como son las vitaminas y los factores de crecimiento, los aminoácidos esenciales que se dar a estas bacterias para que puedan completar la formación de toda esa estructura de esa bacteria y también de todos los componentes que ellos elaboran como enzimas o toxinas que van a ser utilizadas en su patogenicidad. Y requiere también de temperaturas, de presiones, de humedad, etcétera, etcétera, para que se pueda formar nuevas células capaces de ocasionar daño, ¿no? Entonces, estos medios de cultivo se clasifican por su consistencia, por su origen, por su composición. Por su origen pueden ser naturales, sintéticos. Por ejemplo, el agar, que puede ser un extracto de carne, o el agar que se obtiene del arroz,
para el cultivo, por ejemplo, la papa, para también los hongos, el agar patata, que existe para su crecimiento. Semisintéticos que se hacen en el laboratorio, sintéticos que se hacen en el laboratorio, como el agar, por ejemplo, McConkey, que sirve para que crezcan los bacilos gram positivos, gram negativos, el agar KF streptococo, el AMS, que son ya agares que van a permitirnos encontrar a los microorganismos donde activa que hacen estas bacterias en este tipo de agar. Y los semisintéticos, que es una mezcla de sintético con un natural, y mezclamos, por ejemplo, hay una agar sangre, donde luego le vamos a adicionar sangre para que se convierta en el agar sangre. Un agar muy bueno, el crecimiento de muchas bacterias. O sea, es un agar que provee al el crecimiento de una variedad de microorganismos, además de no solo de permitir el crecimiento, nos puede mostrar modificaciones en cuanto a la estructura del rojo y formar las diferentes hemólisis, ¿no? Que habíamos, por su consistencia pueden ser líquidos, o sea, son líquidos, agua, como agua, que generalmente sirven para o estimular el crecimiento de los en muestras escasas, me refiero a inóculos escasos, entonces como que hace que haya un mayor número de microorganismos, facilita que se intensifique el número de microorganismos que se han podido encontrar escasamente en una muestra biológica, y luego a partir de este crecimiento ya estimulado en número, podemos sembrar en otro tipo de agar para observar cómo es, quién es, qué características tiene, y de esa manera hacer el diagnóstico. Es muy difícil que en un medio de cultivo líquido, en un caldo, nosotros podamos decir, es este o es tal, salvo que sea, por ejemplo, pseudomonas, que va a hacer que el cultivo torne un color medio verdoso, pero en general no, es estimular su multiplicación en muestras que tengan presencia de microorganismos. Los medios de cultivo sólidos son muy buenos porque justamente ellos son los que nos van a mostrar en su crecimiento las características de las cosas que nos van a permitir a nosotros hacer el diagnóstico. Al principio, obviamente, cuando se prepara es líquido también, ¿no? Y en esa forma líquida vamos a llenar cubetas como por ejemplo el Petri o tubos también, y donde vamos a mostrar posteriormente, ¿no? Y esta mantención de la solidificación se mantiene así en temperaturas bastante, incluso pueden alcanzar hasta los 45 grados y seguir manteniéndose como una forma sólida. Esto es muy bueno, ¿no? En lugares donde hay mucha temperatura, claro que es así, va a haber un aire acondicionado que mantenga las temperaturas en los laboratorios para poder hacer los procedimientos sin ningún riesgo de que se pueda volver líquido y no observar estos crecimientos. En medios sólidos, semisólidos, aquí la concentración del solidificante, o sea, del agar, va a ser un tanto menor. En el caso anterior es del medio de cultivo, pero aquí no, o sea, aquí es un porcentaje y es como que es una gelatina, esas que no le hemos echado mucha gelatina y son unas gelatinas medias aguadas, ¿no? Ese tiene esa consistencia. Y a veces es necesario tener este tipo de agar para evaluar, por ejemplo, la movilidad del microorganismo, porque en este sólido que es firme no puede la bacteria de repente tener esa facilidad de moverse, que lo vamos a ver cómo se mueve justamente para valorar si es que tiene flagelos, y es un elemento importante para verificar en el laboratorio y sumarse al diagnóstico específico que vamos a realizar. Entonces estos son los medios de cultivo líquidos, por ejemplo, estos son los agares que se emplean, bueno, el agar, ¿no? Este es el medio líquido que se emplea para hacer el hemocultivo. Aquí nuestro tapita y aquí podemos introducir, o simplemente este es un cultivo que se ha preparado para luego hacer echar sobre
O sea, ese es el estado que nosotros podemos ver al principio, pero luego preparar estos, ¿no? Pero generalmente lo que empleamos estos medios líquidos es, como les había mencionado, o también sirve para el hemocultivo. El hemocultivo no se hace aquí, o sea, no echamos sangre encima para que crezca, no. Primero vamos a emplear esto. Vamos a ver si sigue transparente o se ha vuelto turbio. La implica que siendo bacterias. Y luego picamos cuando vamos a sacar de una colonia o de algún medio, hacer mayores procedimientos. Entonces tenemos, por ejemplo, este medio sólido. Y aquí, luego de picamos aquí sembramos, ¿no? Aquí sembramos. Aquí, por ejemplo, tenemos el cultivo de MB, el agar McConkey, agar nutritivo, que es de este color. También podemos, poner en tubo, ¿no? Cuando ponemos en tubo al principio es líquido. Y luego colocamos una madera, una tablita así larga en el laboratorio cuando preparamos muchos de estos. Colocamos los tubitos inclinados, o sea, como que están echados, pero en una posición un poco oblicua. Entonces, cuando solidifica, forma esto. Una base con un pico de flauta, que es este agar que está como una cuña, que es la parte superior. Y aquí también tenemos el agar semi-sólido, que permite, como hemos dicho, introducir. En esta posición lo ponemos paradito, que solidifique un poco, en realidad no va a solidificar como este medio que está sólido. Por su composición, o sea, pueden ser medios enriquecidos. Y se adicionan algunos compuestos muy importantes que requiere esa bacteria, que conocemos que requiere esa bacteria, y nos ayudan a identificar a microorganismos mucho más específicos, ¿no? Miren, cuando nosotros preparamos, justamente echamos. Cuando estamos preparando, ese que va a volverse así sólido tiene que ser líquido, ¿no? Porque está caliente. Entonces echamos aquí y siempre lo dejamos a que enfríe con la tapita a medio tapar para que el calor se evapore y no humedezca la tapa cuando queramos taparla y cerrarla, y no se altere la composición por tanta humedad del medio, ¿no? Entonces dejamos así, luego con un mechero, el mechero lo apunto hacia abajo, y como echando fuego acá encima, y tapo, ¿no? Lo tapo y voy haciendo mis pilas de placas, y luego las envolvemos con papel craft, ponemos en el papel el nombre del medio y lo guardamos en la refrigeradora para usarlo cuando necesitemos. Medios de enriquecimiento que en este caso van a favorecer, como dije, la multiplicación de las bacterias en muestras pues que están pocas, y lo que vemos es esto, justamente cómo se enturbia el medio. Aquí está transparente y aquí se enturbia cuando hay bacterias. ¿Quién será? No sabemos. Entonces aquí picamos con el asa de cole, esterilizando todo desde la parte superior. Saco una gotita en el asa, se pega el asa y luego voy a sembrar en la placa Petri. Medios selectivos, aquí ya se ve la particularidad específica del microorganismo, es decir, en qué crece, qué le ayuda a crecer a ese y qué inhibe el crecimiento de otros que no quiero investigar. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese momento yo voy a tener, por ejemplo, el agarmanitol, que me sirve para identificar los estafilococos aureus, el McConkey para las bacterias gram negativas, SS para Salmonella y Shigella, y el agar acida, que también se emplea para identificar enterobacterias. Entonces, aquí ya nos ayuda un poco más a ser más específicos en el diagnóstico, ¿no? Ya estamos entrando ya a una mayor especificidad para hacerlo. Aquí tenemos el agar McConkey, por ejemplo, ¿no? Ustedes jalen un poquito asumo que están con sus laptops, cierren un poco la tapa y van a ver un color diferente en los colores que están arriba. Se tornan un tanto fucsias, ¿no? Más rosadito el de la derecha. Entonces, en este agar, ¿quiénes crecen? Miren, aquí abajo, en el lado de abajo, está sembrado el Staphylococcus aureus. Y este agar
es para bacterias gram negativas. Y el estafilococo es una bacteria gram positiva. Gram positiva, ¿no es cierto? Entonces, esta bacteria gram positiva no puede crecer, no va a crecer en el agar, en este agar. Entonces, aquí, sin embargo, se puede ver incluso la huella de que ha sido sembrada. Miren, ¿ve? Ha estado sembrada. O sea, ahí se nota lo que el agar ha sido dañado con el asa de cole superficialmente, ¿no? Y sin embargo no ha crecido absolutamente nada. Sin embargo, todas estas bacterias sí han crecido. Por ejemplo, y todas ellas son bacilos gram negativos. Todos estos, Escherichia coli, Enterobacter, Proteus y Salmonella, son bacterias gram negativas, bacilos gram negativos. Sin embargo, vemos que aquí hay diferentes coloraciones en la reacción. Este agar tiene como indicador el rojo fenol, y entonces este rojo fenol permite que el indicador se active cuando estas bacterias tienen lactasa. Y es lactasa positivas. Y estas son lactasa, no tienen la enzima, no le llaman lactasa, sino lactosa positivas y lactosa negativas, ¿no? Porque no ha podido meter esto. Entonces, cuando son positivas tienen este color rojo y cuando son negativas son de este color beige oscuro que se nota. Y sí vemos aquí colonias que han crecido. Miren, aquí están las colonias. Aquí están las colonias, aquí están las colonias, aquí están las colonias. ¿Y por qué se verán así? Porque es una forma como se siembra, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si yo picase aquí, voy a picar esta colonia con el asa de cole, ¿no? Clic, piqué y me vengo a esta placa que no ha crecido, entonces puedo usarla. Y miren cómo debo sembrar. Primero con eso que he picado, cuando yo apenas he tocado esto, así, clic, esta es una estructura convexa y digamos que la punta de sus dedos es el asa de cole. Entonces ustedes se tocan en los nudillos de sus dedos, así clic, hacen un raspadito ahí, en la parte alta de una sola colonia, y han retirado miles de bacterias. Y con esas miles de bacterias, entonces yo hago esto, miren, hago este movimiento, hago este movimiento, hasta acá más o menos he movido esto, y luego de este cantito hago otra vez este movimiento así, hago este movimiento, y luego de aquí hago ya un movimiento así. Entonces aquí he agotado la mayor parte de bacterias. En esto que he hecho aquí he seguido agotando. Y he un poquitín que me ha salido, ya he hecho así, como que ya el asa de cole pues está un poco limpio también. Y miren, puedo hacer, es importante que se siembre de esta manera, porque cuando nosotros estudiamos a la bacteria y a su colonia, la estudiamos solita, independiente, y observamos todas las características que tiene esa colonia, todas las características, desde de qué color es, cómo es la elevación, cómo es el borde, etcétera, etcétera, etcétera. Son como 10 características que se llegan a observar. Entonces, con el estudio de eso, podemos determinar quién es. Ya nos estamos ayudando a saber quién es, ya tenemos una idea de quién es, que la vamos a confirmar ya con las reacciones metabólicas que tiene cada una de ellas. Este es otro agar que se llama EMB, que también es para bacterias, para bacilos gram negativos. Y volvemos a sembrar aquí el estafilococo. Aquí están las huellas del sembrado, pero no creció nada, porque no es un agar para esta bacteria. Y entonces las otras sí, miren cómo creció Vulgaris, Salmonella, Typhimurium, Enterobacter aerogenes, miren cómo creció, ¿no? Y en Escherichia coli, este es un crecimiento muy especial que nos ayuda también a diagnosticar. Y nosotros tenemos acá que tiene un crecimiento plateado. Nosotros salimos la tapa y vemos este color plateado sobre la superficie de las colonias. Y esto nos ayuda a nosotros a hacer el diagnóstico. EMB es eosin metilén blue. Es justamente estos compuestos los que permiten en esta reacción que tiene Escherichia coli, que nosotros podamos decir es Escherichia coli. Miren, cuando nosotros cuando les tome el examen y me puedan decir Escherichia coli, yo les voy a poner
esta placa de esta, claro, no va a decir Escherichia coli ahí abajo, ¿no? Esa, luego les voy a poner esta, y de repente otra placa más, y al ladito les voy a poner unos tubos de reacción, para que ustedes en el diagnóstico me digan quién es, y les voy a poner de alternativas a E. coli, a Bulgaria, Salmonella, etcétera, etcétera, y ustedes van a hacer su diagnóstico. Así va a ser el examen práctico. No en esta fase, sino en la siguiente fase. Aquí hay otro agar, miren las características, cómo se observan de las bacterias, cómo se observan diferentes y nos muestran crecimiento en el agar. Entonces los agares son agares selectivos para poder hacer los diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, este es un agar de manitol, que así se llama, donde hemos sembrado a Staphylococcus aureus, que porque mira el color, inicialmente el color del agar es así, de un color rosadito, pero Staphylococcus lo convierte así por fermentar este azúcar del manitol. Y entonces hablamos de aquí hay Staphylococcus aureus, reacción positiva, y este es el Staphylococcus epidermidis, que no llega a realizar esta reacción. En la misma placa hemos sembrado dos diferentes bacterias que nosotros ya estamos pudiendo dar un diagnóstico frente a esto, ¿no? Luego tenemos el agar Salmonella shigella, que generalmente lo usamos nosotros específicamente para el agar para distinguir a Salmonella y shigella, ¿no? Sin embargo, pueden crecer también otras bacterias, pero nosotros usamos más específicamente para ellas. Aquí está Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, y justamente en esta placa es que nosotros vemos esta pigmentación de una reacción que tiene la salmonela, de volver precipitado negro, que nos ayuda a nosotros a hacer el diagnóstico. Por eso es que lo empleamos también a esta bacteria, este agar, para distinguirlos. Por su composición, entonces estamos viendo justo esos medios diferenciales, y uno bien importante que empleamos, por ejemplo, es el agar sangre, para ver las hemólisis, que pueden haber alfa o beta, o simplemente no haber hemólisis, ¿verdad? El agar McConkey, lactosa positiva, lactosa negativa, que habíamos visto. Y aquí está una serie de tubitos de TSI, LIA, indol, citrato de Simon, para ver movilidad, urea, etcétera. Hay infinidad de tubitos que ya en forma específica cada bacteria tiene una forma de reaccionar y que nosotros usamos para hacer un diagnóstico más específico. Aquí está la hemólisis alfa. A ver, ¿quién me dice qué es? ¿Cómo es la hemólisis alfa? ¿A qué se debe la hemólisis alfa? ¿Cuándo decimos hemólisis alfa? Cuando estrellan los óvulos. A ver, primerito. Había uno que empezó a hablar. ¿Quién fue? Doctora. El primerito. Yo, doctora. ¿Fabián? Sí, doctora. A ver, dime, Fabián. La hemólisis alfa es cuando la bacteria puede lisar a todos los eritrocitos. ¿Completamente? Sí. No, doctora. Parcial, entonces. parcial. ¿Y la beta? Completo. Completo. ¿Y la gamma del niño que está ahí atrás? Que también quiso hablar. Doctora. En la gama, doctora, no hay hemólisis. No hay hemólisis. ¿Quién eres? Hans Aquino. Hans Aquino. Ya. ¿No? Era eso. Que el de color verdecito que se ve ahí, verdecito, es la hemólisis tipo alfa, cuando la bacteria puede lisar parcialmente el glóbulo rojo, ¿no? La beta era un halo transparente, como se ve ahí, no se ve tan transparente, pero porque por detrás está blanco. Entonces, se ve así, y es una hemólisis completa del glóbulo rojo. Aquí está lactosa negativa, lactosa positiva, que habíamos visto. Y aquí están los tubitos. Por ejemplo, este es un mismo tubito que originariamente es este que está al lado izquierdo, que es el ledio de TSI.
triple sugar iron, así se llama, ¿no? Free sugar iron. O sea, hay 3 azúcares, lactosa, sacarosa y glucosa. Y cómo metabolizan esos azúcares las diferentes bacterias que están viendo. Miren, es el mismo agar, sin embargo, miren qué diferentes características tienen estos tubos en su reacción. Y claro, nosotros no solamente cuando estudiamos este tubito, no, porque simultáneamente tenemos un set de tubitos que ya mencioné, que van como una referencia. En el día esto se lee, por ejemplo, no es clase de hoy, amarillo sobre amarillo, que se ve así. Cuando les mostré, recuerdan, les dije, miren, esta es la base y para aquí arriba es el pico de flauta. Entonces, lo que aparece en el pico de flauta, va sobre se hace una fracción, A, rayita, abajo A, amarillo, amarillo, y eso no significa amarillo, amarillo, se llama acidez sobre acidez, ¿no? Por ejemplo, aquí no ha habido, este precipitado oscuro negro está escondiendo lo amarillo que hay aquí abajo. Por ejemplo, acá ya pasó el tiempo, ya no está tan amarillito, pero inicialmente estaba así de amarillo como acá. Entonces, aquí ha habido acidez y aquí no ha fermentado no se ha llegado a fermentar el azúcar aquí. Entonces, hay alcalinidad sobre acidez. Nosotros leemos K/A. Entonces, esas lecturas están ya establecidas, están puestas en un documento que nosotros hacemos tubo por tubo la lectura y que al final decimos, ¿esto con qué coincide? Coincide con Escherichia coli, o coincide con Enterobacter, o coincide con Salmonella typhi, o sea, es decir, vamos determinando que así nosotros vamos a hacer el diagnóstico de cuál va a ser la bacteria. Por ejemplo, es el día. Inicialmente el día es no sin haber sembrado. Miren cómo va cambiando. Aquí está completamente, y aquí leemos, por ejemplo, K sobre K. Aquí leemos K sobre A, K sobre A, K sobre A. Aquí no K, es R sobre A. Este es un color rojo que se ve al trasluz de un color rojo. Y ahora vamos a hablar sobre esto que está pasando. Este es el citrato. Citrato negativo, citrato positivo. Este es para ver movilidad. Miren, para ver movilidad. Aquí no hay nada y aquí hay una sombra como que la bacteria se hubiera desplazado, ¿no? Miren aquí, se ve como una nubecita dentro. Aquí, por ejemplo, no se desplazó nadie. No hubo desplazamiento, acá sí. Eso valoramos, ¿no? En la movilidad. Esta es la urea, una urea negativa, esta es una urea positiva. ¿Qué significa eso? Estamos evaluando si esa bacteria tiene ureasa. Si tiene ureasa, entonces no todas las bacterias tienen, y si es positivo es que ya nos va diciendo esta es la bacteria que corresponde por esta reacción que aquí sembramos en el agar y observamos esta reacción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un C de pseudomona. Fíjense, pseudomona. ¿Qué vemos en pseudomona? Este es el TSI, no fermenta ningún azúcar. Aquí está K sobre A, casi normal. Tampoco tiene acciones sobre la lisina, que es el aminoácido que está aquí. Sí es citrato positivo. Y aquí sí hay movilidad y este es indol positivo. Esa es la pseudomonas, miren. ¿Se dan cuenta? Con las diferencias que vemos en los tubitos podemos diagnosticar a qué bacteria es que corresponde. Este es Shigella. Esta es Shigella. Rapidito me doy cuenta que es Shigella por esta reacción. Luego observo esto. O sea, como ya más o menos yo conozco, estoy viendo cómo es y es el indol negativo. Fíjense. Agar de Müller-Hinton. Este es un agar muy importante que tienen que conocer porque en él es que hacemos los antibiogramas, ¿no? Es el estudio para determinar a qué antimicrobianos esta bacteria es sensible o es resistente. Y este es el agar donde nosotros sobre la superficie de todo el agar picamos una colonia
hay dos formas de hacer esto, ¿no? Picamos la colonia y luego con el asa de cole distribuimos completamente en toda la superficie del agar. Acá está la huella de lo que hemos hecho, ¿ven? Completamente, o sea, ningún rinconcito está extendido hasta por aquí, pasó el asa de cole aquí, ¿no? Por eso no creció. Entonces, hacemos todito esto bien exacto, igualito, homogenizado, que cubra como que estamos haciendo que todas las bacterias, las 800.000 bacterias que hubieron, se distribuyan homogéneamente en toda la superficie. Y luego colocamos estos cartoncitos donde tienen unas siglas, ¿no? Estas siglas corresponden a los diferentes antimicrobianos. Por ejemplo, esta es la ampicilina, AMC. Esta es la ceftriaxona, la ceftazidima, acitromicina, penicilina. ¿Se dan cuenta? Gracias. Ampicilina. Entonces, cuando la bacteria es sensible a este antimicrobiano, crece a una distancia alejada. Este halo significa que aquí no creció la bacteria, no ha crecido. En consecuencia, si no ha crecido, es que esta bacteria es sensible a este antimicrobiano. Murieron. Las que estuvieron queriendo avanzar hasta acá no pudieron crecer. En cambio aquí, fíjense, crecieron hasta por encima del cartoncito seguramente. Entonces esta bacteria es resistente a este antimicrobiano. Vamos a ver eso en la próxima práctica. Aquí hay una forma de otra siembra, que esto generalmente se hace para ver si hay contaminación en alguna muestra, ¿no? Y nuestra contaminación siempre es Escherichia coli. Cuando hablamos de contaminación de agua, contaminación de algunos compuestos, siempre buscamos a Escherichia coli. O sea, ¿y dónde se encuentra Escherichia coli? ¿De dónde aislamos Escherichia coli? En Ese es. Ese. Muy bien. ¿Quién fue? Revilla Chávez, doctor. Muy bien, Revilla. En las heces. Entonces, cuando hacemos investigaciones de contaminación, buscamos Escherichia coli y estamos diciendo, esta agua está contaminada con heces. Eso es lo que buscamos, por ejemplo, en el agua de las piscinas. Estamos buscando a esta bacteria. Imagínense si quisiéramos buscar todas las bacterias en esas muestras. No, simplemente buscamos Escherichia coli. Si sabemos si es que está contaminada con Escherichia coli, es que está pues contaminada con heces, ¿no? Y si está con heces, está además con todo el resto de acompañantes que normalmente existen en las heces. Este es otro material muy importante, es un medio de transporte que viene, miren qué bonito, bien selladito, así como una jeringa, viene el tubito con el agar y este aparatito que es un hisopo. Entonces podemos nosotros tener una muestra, por ejemplo, en el consultorio, por ejemplo, ¿no? Que el médico dice, bueno, te voy a tomar una muestra porque el paciente dice, ya no puedo más, me duele, me arde, encuentra unas amigdalotas gigantes, enormes ahí en su garganta. Entonces dice, ningún laboratorio va a atender a esta hora, hasta mañana, ¿cómo hago? Mejor tiene esto, le abre la boca, le mete el hisopo hasta la posterior de la faringe y también de repente en las amígdalas están todas raspa ahí sin tocar la lengua para no contaminar y luego introduce el tubito en el medio y ya queda, tiene su tapita para que no se reseque, pero cuando ya lo ha usado ya la tapita queda out y queda como tapita el extremo de este hisopo para introducirlo dentro del medio, de este medio. Y así lo guarda en el refrigerador o le da a la paciente y le dice, señora, apenas llegue a su casa, guarde esto en el refrigerador y mañana lo lleva al laboratorio, ¿no? Bien cerrado, bien selladito. Entonces, este medio está llevando sin riesgo de contaminarse y manteniendo la vitalidad de la bacteria, para que cuando en el laboratorio nosotros vamos a destapar y con ese mismo hisopo vamos a sembrar sobre la superficie del agar para hacer el estudio microbiológico. ¿Cómo se preparan los medios de cultivo? Todos estos medios de cultivo
que vienen de diferentes fábricas, de Merck, de diferentes laboratorios que existen, donde el medio está en polvo, es como una gelatina. Cuando preparamos la gelatina no vienen las bolsas o las cajitas para preparar, exactamente igual. Entonces, en cada caja, allí dice cuánto es que se tiene que preparar, cuánto medio. Por cada placa Petri, nosotros necesitamos 15 mililitros de la solución del agar. Entonces, si nosotros queremos preparar, por ejemplo, 6 placas de determinado agar, 6 placas, ¿cuánto de líquido necesitaré para las 6 placas? ¿Ah? 90 ml, ¿no es cierto? 90 ml. Entonces en el frasco, ay, qué rico cafecito estoy tomando. ¿Sienten el olor? Yo les hago antojar con mis tallarines, con mi café. Ay, huele delicioso. Recién molido, ¿eh? Mi esposo es especialista en haciendo cafés. Bueno, entonces, en el frasco dice, por ejemplo, a ver, se me ocurre, no recuerdo ahorita exactamente qué valor puede ser. Müller-Hinton. Asumamos que vamos a preparar Müller-Hinton para hacer antibiogramas. Y ahí en el frasco dice que para 1 litro de solución debo necesitar 33 gramos de el agar. 33 gramos del agar para preparar 1 litro. Entonces, si yo necesito solo 90 mililitros para preparar 6 placas, entonces hago una regla de 3. Si 33 gramos necesito para 1 litro, para 1000 mililitros, para 90 mililitros, ¿cuánto voy a necesitar, no? Entonces, esa me va a salir, qué sé yo, 3 gramos. ¿Cuánto me saldría? A ver, ustedes que están ahí. 2.97. Oh, 2.97. Sofía, te mereces un punto. ¿Dónde estás, Sofía? Sofía eres, ¿no es cierto, Sofía? ¿Sofía Sí, eres? sí soy. Sí, Ani. Como no conozco caras, ya estoy conociendo voces. Sofía, entonces ese peso, esos gramos, los voy a pesar bien pesaditos en una balanza analítica en el laboratorio, bien pesaditos. Ustedes ya saben pesar, han hecho en bioquímica, aunque creo que en bioquímica ya no pesan, ¿no? Todos les dan preparadito, mascadito los reactivos. A mí sí me hicieron Entonces, pesar. pesamos eso. ¿Pesan? Sí, o sea, ¿Pesaban? yo que me acuerdo sí pesábamos, y todavía la doctora Narendra nos exigía que estuviese exactito, que no pase máximo de 0,001 con la balancita. Entonces, eso iban a hacer ahora en las prácticas, de pesar nuevamente en la balanza analítica y utilizando agua destilada, ¿no? Entonces, disolvíamos ese agua en ese líquido, el polvito, lo homogenizamos y luego lo calentamos en los mecheros hasta que se disolvían. Luego que hacíamos este procedimiento, metíamos todos los frascos, los matraces, porque cuando hacíamos esa práctica, pues hacíamos muchos medios de cultivo, ¿no? Muchos medios, y los poníamos en el autoclave para autoclavar. Recuerdan que les dije, nosotros tenemos que garantizar de que ese medio esté totalmente estéril, porque sobre él vamos a sembrar las muestras biológicas. Y luego dejábamos enfriar un poquito, ya que había pasado el tiempo, los 15 minutos, dejábamos enfriar y poníamos, no enfriar, sino, o sea, frío, sino un poquito para que no nos quememos, y teníamos el máximo cuidado de verter esos contenidos en las placas Petri. Así al cálculo echábamos los 15 ml a las placas y luego dejábamos, como les he mostrado, medio entreabierta la tapa para que se enfríe y luego ya taparlas y guardarlas en refrigeración. Yo, como hacíamos, cada profesor hacía en la práctica con sus alumnos, entonces poníamos fechas que eran muy importantes, la fecha y qué agar era, porque lo cubríamos con papel Kraft, hacíamos paquetitos de 4 placas, de 4, y entonces poníamos en el refrigerador. Y cuando las usábamos, empezamos a usar las más que tenían más tiempo,
dejándolas de menos tiempo para usarlos más tardíamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros trabajábamos en el laboratorio. Aquí está la balanza, el matraz, cómo se hacía, cómo calentábamos inicialmente en la cocinilla y luego poníamos el autoclave para luego, miren cómo se iba vertiendo en cada placa el agar antes de que se solidifique, ¿no? Ya en el medio ambiente se solidificaba, o sea, cuando metíamos al refrigerador ya estaba solidificado. Entonces, cuando hacemos esto, yo agarraba el mechero de Bunsen y volteaba hacia abajo cuando estaba solidificado y pasaba el fuego por encima aquí de la placa, o sea, encima, y luego ya tapaba con el cobertor de la tapita encima. Entonces sí me garantizaba, por si acaso. Al ladito de todas estas placas que yo preparo está encendido el mechero de Bunsen. Está ahí bien al medio de las placas está el mechero, como para tratando de esterilizar el ambiente y que no vayan a caer. Y si cayeron, bueno, de hecho que cuando yo pongo el fuego directo, o sea, es una pasada de fuego, no estoy ahí con el mechero hasta que se vuelva nuevamente líquido el agar, no, simplemente es pasar unas 2, 3 veces sobre la superficie del agar, o sea, aquí voy como que mi mano estuviera acá y aquí el mechero y paso así, ¿no? Y luego lo cubro. De esa manera garantizo. Bueno, esta es la coloración de Gram, que hay un video para hacer. La coloración de azul de metileno igualmente, también para que van a ver en un video cómo se hace. Lo importante que quiero remarcar, tanto en esta coloración como en esta coloración, es el primer paso. Y el primer paso es hacer el frotis en la lámina procedente de la muestra biológica. Y esto, bueno, aquí ya se está aplicando el colorante, pero el primer paso antes de hacer esto es hacer esa muestra. Miren, cuando yo quiero hacer un estudio microbiológico, necesito colocar siempre a la mitad de la lámina, tanto a la mitad de la lámina en su largo mayor, como también en el ancho, o sea, aquí. Allí debo colocar. ¿Por qué? Porque hay muestras, por ejemplo, como la líquido cefalorraquídeo, que cuando voy a hacer esta coloración grande de un paciente que recién está iniciando el cuadro clínico, no voy a encontrar bacterias abundantes, como yo se los había mencionado, a veces es muy difícil. Entonces, imagínate, cuando son tan escasas las bacterias, si yo colocase en un lugar donde no sé, me puedo pasar todo un día buscando y no voy a encontrar absolutamente nada. Entonces, el colocar la muestra específicamente aquí en el centro ya me orienta a mí dónde voy a buscar después la muestra. Porque ni siquiera aparece como que hubiera nada, la lámina aparece totalmente limpia después de la coloración que se haga en la coloración de Gram. No aparece nadie. ¿Dónde está la muestra? Pero si yo sé que punto medio, entonces voy a directamente enfocar en ese lugar donde está esa muestra y poder buscar la bacteria. Entonces, luego que he colocado aquí la muestra, dependiendo si es sólida, si es líquida, porque si es, por ejemplo, que voy a sacar de una placa de Petri, inicialmente colocaré una gotita de agua destilada o suero fisiológico, gotita pequeñita, al mismo centro, luego esterilizo el asa y luego pico la colonia y en esa gotita emulsiono la muestra, la extiendo, siempre en el centro. Y luego fijo al calor. Con esta laminita que le estoy agarrando de un lado, me acerco al mechero y le paso así sobre el mechero. Luego regreso. Luego paso otra vez hasta que se seque. No me voy a quedar con la lámina ahí, mechero. Primero porque me voy a quemar y segundo porque se va a romper la lámina. Entonces simplemente paso como dándole calor hasta que miro mi lámina y se va a ver como una gota ya media blanquecina, la gotita diferente del resto de la lámina que ya está seca. Eso se llama fijación, muy importante porque va a evitar que cuando yo le eche este líquido del colorante o cuando tenga que lavar, la muestra se salga. Esa gotita que yo había puesto que había picado, se salga. Entonces no voy a tener que ver. Entonces lo primero que voy a hacer, esa fijación va a hacer que aún esté usando líquidos sobre él, no se va a retirar la muestra. Ese es el primer paso muy importante que se debe hacer. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, tengo una pregunta. A ver.
¿Quién es? Sí, Alexis. Alexis. Sí, Alexis Aquino. sí. Ya, ¿se puede hacer o es factible usar lo que es cultivos con divisiones o que también se puede haber una contaminación cruzada ¿Se para puede, cultivo? perdón? Se puede No te escuché usar, la siguiente palabrita. se puede usar o es factible usar lo que es el cultivo con las placas Petri con divisiones o se puede haber una contaminación cruzada entre las distintas cepas. Se puede. Cuando nosotros hacíamos los cultivos de sus muestras, yo en una sola placa, hacía, no es lo correcto, sino que como cuesta tanto, en una placa ponía hasta 6, de 6 de ustedes. Se dividía la placa por el lado de la tapa, con una regla marcaba así, triangulitos, y en la parte superior del triangulito colocaba los nombres de cada uno para que cada uno supiese de quién era, ¿no? Y en cada placa sembrábamos de 6. Se puede, generalmente a veces se puede hasta en 4, ¿no? Entonces ahí no hay contaminación, porque claro, que cuando siembro, tengo que no llegar hasta las líneas que he hecho la división, ¿no? Sino más en la parte central. Ahí en la parte de arriba voy a agotar, como me han visto que he hecho, y progresivamente voy ya haciendo más, como una estría finita hacia el ángulo interno de esa división de las cuatro partes. Sí se puede. Pero ojo, que tendría que analizar el día siguiente. Si dejo un día más, de hecho que se va a contaminar. Sí se puede. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Leí sobre los medios cromogénicos que dicen que es como más potente y rápido porque le da color a las diferentes especies. Y mi pregunta es si puede usarse con cualquier microorganismo o solo es exclusivo de alguno. Es exclusivo de algunos. No todos tienen esa posibilidad de poder reaccionar y que se vea. Por ejemplo, el EMB, ¿has visto cómo reacciona? Y nos sirve para Escherichia coli, más que nada porque en él nos muestra esta característica muy importante, ¿no? Entonces, no se usa para todos. No se llega a usar para todos. ¿Quién eres, niña? Dracy Vilca. Dracy. Ya. A ver, ahora vamos a ver los videitos, ¿eh? Vamos a ver. Esta es la práctica. Coloración de grano. O creo que, bueno, ya puse, ya no importa. ¿Están viendo, no? ¿Sí? Sí, doctora. Bien, gracias. Extinción de grano. Debido a que las bacterias y otros microorganismos tienen un tamaño pequeño, se requieren distinciones biológicas para visualizarlos, demostrar detalles de su estructura interna o de algunas funciones fisiológicas. En este video se presenta la tinción de Gram, la cual permite identificar la morfología celular bacteriana y es útil para diferenciar bacterias Gram positivas de las bacterias Gram negativas. Esta diferenciación se fundamenta principalmente en la composición de la pared que se muestra a continuación. Las principales características en la pared para que las bacterias Gram negativas no se tiñan con el cristal violeta son como se observa en la imagen. Tienen una pequeña proporción de peptidoglicano comparado con las Gram positivas y adicionalmente presentan una capa de lipopolisacáridos en su membrana externa. Todo esto impide que las bacterias Gram negativas adquieran la coloración. Paso 1. Verificación de materiales y reactivos. Verificar que todos los materiales reactivos y equipos estén disponibles en el laboratorio. Incluye, entre otros, el cultivo bacteriano para hacer análisis
portaobjetos, pinzas, asa bacteriológica, temporizador, fuente de coloración, solución salina, cristal violeta, glucol, alcohol acetona, safranina, agua destilada, mechero y marcador. Paso 2. Montaje del cultivo bacteriológico. Encender el mechero. Tener precaución con la manipulación para evitar quemaduras. En una lámina portaobjetos debidamente identificada, colocar una pequeña gota de solución salina. Luego tomar el asa bacteriológica y flamearla hasta incandescencia. Dejar enfriar y tomar una pequeña porción de una colonia bacteriana. Mezclarla bien con la gota de solución salina del portaobjetos hasta obtener una solución homogénea. Flamear el asa hasta incandescencia para eliminar el contenido bacteriano. Con una pinza metálica, portaobjetos cuidadosamente hasta que la solución salina se evapore y se fijen las bacterias al vidrio. Paso 3. Aplicación de los colorantes. Colocar el portaobjetos al puente de coloración. Cubrir generosamente con cristal violeta la superficie del portaobjetos correspondiente a las bacterias. Incubar por 1 minuto. Yo le pongo 10 segundos. El cristal violeta ingresa en la pared bacteriana de todas las células bacterianas, tanto gram positivas como gram negativas. Lavar con abundante agua destilada. Eliminar el exceso de agua. Luego agregar generosamente Lugol. Incubar por 1 minuto. El Lugol actúa como un mordiente, 10 segundos. facilitando que el cristal violeta se fije a la pared bacteriana. Lavar con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua. Decolorar con alcohol acetona. Incubar por 30 segundos. Lavar con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua. Solo las bacterias gram negativas se decoloran, mientras que las bacterias gram positivas no lo hacen debido a la composición de su pared. Agregar generosamente la safranina. Incubar por 1 minuto. 10 Lavar segundos. con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua. La safranina se usa como colorante de contraste para poder visualizar de color rojo o rosado las bacterias gram negativas, las cuales fueron decoloradas en el paso anterior con alcohol acetona. Lavar con abundante agua destilada y eliminar el exceso de agua. Dejar secar al ambiente o secar cuidadosamente con un papel absorbente. En la siguiente imagen se resume el proceso. Paso 4. Lectura e interpretación en el microscopio. La lectura se hace en un microscopio de luz clara. El portaobjetos se ubica correctamente en la platina del microscopio y se enfoca la muestra en el objetivo de menor aumento, haciendo uso del macro y el micrométrico. Finalmente se hace la lectura con el objetivo de 100x, aplicando una pequeña gota de aceite de inmersión. Se debe recorrer toda la muestra identificando y anotando la morfología, el tipo de agrupación bacteriana y describiendo tipo de tinción. Es decir, si el cultivo corresponde a células bacterianas gram positivas o gram negativas. Miren, a ese no le ha salido bien su coloración porque yo estoy viendo de color medio púrpura. Debió haber salido rojo. Estos sí son pocos, ¿eh? No le salió bien al jovencito. Una vez se finaliza la lectura, el portaobjetos se debe limpiar en el guardián. No le salió bien. Miren, y esto es tan importante que salga bien. Se los he mencionado creo que en algún momento, porque ese es el examen que se hace. Es el examen de inicio cuando nos llega al laboratorio la muestra biológica, asumamos de un líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis, ¿no? Es tan importante que esto esté perfectamente bien hecho porque de lo que digamos cocos gram positivos o cocos gram negativos, diplococos gram positivos o diplococos gram
bueno, ambos, o positivo o negativo, determinaremos la terapia antimicrobiana empírica desde un principio, porque estamos frente a un cuadro de una meningitis y no nos da tiempo de poder esperar. Por eso ese procedimiento tiene que estar súper bien hecho para no cometer errores y orientemos correctamente al médico tratante con la terapia antimicrobiana correcta. ¿Ya? Vamos a ver ahora el azul de metileno. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, presenta tinción simple. Se llama tinción simple porque solo usa un colorante, en cambio en el otro era una tinción compuesta. La técnica de tinción simple es un procedimiento en el cual se agrega un solo colorante a la muestra y tiñe todas las células, proporcionándonos información sobre el tamaño, la forma y agrupación de los microorganismos. El material que requerimos para esta técnica es una caja con portaobjetos, una asa bacteriológica, un mechero, una bandeja de poco fondo, un puente de vidrio, una piseta con agua de la llave, un frasco con colorante. Una vez realizado el frotis y después de fijarlo, iniciamos la técnica de tinción simple. Colocamos el frotis en el puente y agregamos unas gotas del colorante hasta cubrir la preparación. Que escurre el colorante. Se deja actuar durante 1 minuto, lapso en el cual se tiñen todas las células. Transcurrido el minuto, se escurre el exceso del colorante y se lava con agua hasta que ésta salga incolora. El frotis teñido se deja secar sobre un papel absorbente. Una vez seca la muestra, la observamos en el microscopio. Recuerda que para ver mejor a los microorganismos, primero localizamos el campo con el objetivo de 10X. Luego, afinamos la imagen a 40X para observar levaduras. En el caso de una preparación de bacterias, agregamos una gota de aceite de inmersión y colocamos el objetivo a 100X para hacer la descripción de las bacterias.